Creo que entre lo que hablamos, ustedes ya tenían una base bien, y entre lo que hablamos y lo que les dejé en el campus, creo que eso quedó claro. Lo mismo que el factor goteo, les dejé lo del factor goteo y inclusive les dejé dos ejemplos de macro, micro, o en el caso de la bomba de infusión continua. Así que si no tienen ninguna duda, podemos continuar con la clase. Si no, me preguntan ahora, y lo resolvemos ahora. Bueno, lo resolvemos ahora y no hay nada para resolver, así que continuamos. Hoy básicamente vamos a ver dos cosas, ¿sí? Primero vamos a continuar con lo que es la atención y los cuidados del adulto mayor en lo que es la internación, ya sea domiciliaria u hospitalaria. Ustedes saben que existe en este último tiempo, se ha puesto mucho de moda también por una cuestión de eh, desinternalizar a los adultos mayores por varias cuestiones que después vamos a hablar más adelante. Hay una tendencia a no hospitalizar a los individuos y tratar de darles atención domiciliaria, más que nada cuando se trata de adultos mayores, por diferentes motivos que después vamos a ver. Bueno, esa es una de las facetas que también tenemos nosotros los enfermeros. Trabajar en atención domiciliaria. Trabajar en atención domiciliaria supone, ¿sí?, un contacto, un primer contacto, y nosotros como mediadores entre lo que es el sistema sanitario, que por lo general siempre es el enfermero, quien está más horas en el domicilio. Si bien hay médicos, kinesiólogos y demás miembros del equipo de salud, siempre es el enfermero el que cumple el rol central en lo que tiene que ver con la internación, tanto en el hospital como en el domicilio. Eh, y por lo general es una faceta que se está utilizando muchísimo más con adultos mayores, y que requieren, por supuesto, el trabajo en conjunto, ya sea con la familia como con el sujeto de atención. No es que solamente vamos a trabajar con el sujeto de atención, sino con la familia y demás. Supone un nexo, una unión entre lo que es el sistema sanitario y lo que es la familia, el sujeto de atención, el individuo, la comunidad, en cuanto a lo que se refiere a la salud, a la experiencia de salud de enfermedad. ¿Por qué no existe? Justamente una de las cosas que pasa, que hay diferencia entre el adulto mayor y un joven, por ejemplo, que tenga que hospitalizarse, es que muchas veces se equipara a la buena salud, ¿sí?, con la ausencia de envejecimiento, por ejemplo. Si yo me estoy volviendo más viejo, me siento que estoy volviéndome más enfermo. Y esta cuestión de envejecer y de sentirme más enfermo hace que los adultos mayores prácticamente huyan de la internación. No es que no van, huyen directamente. ¿Por qué? Porque muchos adultos mayores tienen la creencia que el envejecimiento viene aparejado con enfermedades, que en algún punto es cierto, porque nuestro sistema, nuestro cuerpo humano es una máquina. Por lo tanto, con el correr del tiempo hay aparatos que van desgastándose y en consecuencia van apareciendo enfermedades que tal vez en la juventud no teníamos o que nuestro cuerpo era capaz de soportar, porque es un cuerpo joven. Como yo siempre digo, si tengo un auto 0 kilómetros y no sé, y lo uso y lo uso y lo uso, al principio no pasa nada porque es nuevo y no se va a desgastar todo, pero cuando ya el auto es viejo, cualquier cosita que se rompa, enseguida empiezan a aparecer un montón de consecuencias en otros aparatos, equipos del auto. Lo mismo pasa con el adulto mayor. El adulto mayor piensa que al hospital se va a morir prácticamente, ¿sí? Hoy salen frases como, por ejemplo, la cama te come, y de no querer quedarse en la cama porque sienten que si se quedan en la cama no van a poder salir más. Y en algún punto es cierto, no es un mito, no es tan mito, ¿sí? El adulto mayor, por lo general, es un perfil muy particular para trabajar en lo que es la atención hospitalaria. Estamos hablando del adulto que está enfermo, que requiere hospitalización, no estamos hablando del adulto sano. La hospitalización es una situación que es absolutamente indeseable. Es decir, para cualquiera de nosotros es indeseable. El estar hospitalizado siempre es sinónimo de enfermedad, de muerte, y por supuesto nadie desea a lo largo de su vida estar o ser hospitalizado o estar enfermo o pasar situaciones de salud complicadas. Para el adulto mayor supone también una ruptura con el entorno. ¿Por qué? Porque justamente
al sacarlo de su hábitat natural, ¿sí? Puede ser de su casa, de su familia, ¿sí? Supone una ruptura. Esta ruptura también, ¿sí? Es importante tener en cuenta. Todas estas cosas que yo les digo es, primero, ¿por qué se evita la hospitalización del adulto mayor? Y segundo, ¿cuál es el impacto que causa la hospitalización también en el adulto mayor? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta también estos aspectos, no solamente de saber colocar una vía o colocar la medicación en tiempo y en forma, porque el adulto mayor es un caso muy particular, así como un paciente pediátrico también. Las internaciones siempre son impredecibles la mayoría de las veces, no están planificadas la mayoría de las veces en el adulto mayor, y una cosa que es muy importante, obliga, ¿sí?, a ceder el control, ¿sí?, obliga a ceder el control a los profesionales de salud, ¿sí?, el control de nuestras vidas. Estamos totalmente a merced de lo que el enfermero haga, de lo que el médico diga. Estamos hablando dentro del contexto hospitalario, dentro de lo que es la internación. Genera situaciones de aislamiento muchas veces, y en esta situación, en esta actualidad pandémica, un paciente que está internado por lo general está aislado, no recibe visitas de familiares, solamente a veces una llamada por teléfono en el caso de contar con la buena voluntad del cuidador, del enfermero que lo esté cuidando. Una situación de despersonalización absoluta, porque no cuenta en ningún sentido las decisiones que yo pueda llegar a tomar. Siempre los que toman las decisiones dentro de la internación en cuanto, por ejemplo, al tratamiento, son los médicos, en cuanto al tratamiento médico, por ejemplo, y en cuanto a los cuidados, los horarios de los cuidados los determinan los enfermeros. Es decir, que uno no toma ninguna decisión. Después ustedes me van a decir, por ejemplo, sí, bueno, pero si yo, por ejemplo, quiero intervenir quirúrgicamente a un paciente, no importa la edad que tenga, preciso un consentimiento informado. Bien, eso sí, pero yo estoy hablando desde lo cotidiano, desde el día a día. Desde que yo, por ejemplo, si no estoy internado, me levanto a la mañana y si quiero desayuno, si no quiero no desayuno, tomo la medicación o si no quiero no la tomo. En el hospital, por lo general no son decisiones que tome yo o por lo general no se me respetan esas decisiones. Se pierde la intimidad, ¿sí? Se pierde la intimidad. Por ejemplo, situaciones muy básicas y comunes como las de ir al baño, como las de tomar un baño, por ejemplo, en la que uno pierde absolutamente la intimidad. Muchas veces, si comparte habitación con otro compañero internado, muchas veces tenemos que higienizar al sujeto de atención estando el otro paciente al lado, y por más que a veces se tomen medidas para tratar de mantener la intimidad al máximo posible, a veces es inevitable. Y es inevitable muchas veces también por la conducta que tomamos nosotros los enfermeros. Muchas veces los enfermeros sistematizamos el cuidado. Es decir, para todos hacemos lo mismo. Y eso está mal. No hay que hacer para todos lo mismo. No todos son iguales. Nosotros tenemos que ser equitativos. Es decir, para quien más requiere atención, es ahí donde nosotros vamos a ir. Para quien, por ejemplo, estemos identificando, detectando algún problema, por ejemplo, con la imagen corporal, con la intimidad, y tal vez una persona no le da importancia y le gusta andar desnudo por todos lados, pero tal vez para otra persona no. Los enfermeros muchas veces sistematizamos esto y para todos es igual, y no es así, no hay que ser para todos iguales. Hay que darle a cada uno lo que necesita y ofrecerle el cuidado que cada uno necesita. Las actividades también son estructuradas. A las 8 de la mañana se desayuna, a las 12 del mediodía se almuerza, a las 4 de la tarde se merienda y a las 7 de la tarde se cena. Chao. Se mira la televisión, en el caso de que haya, o se escucha la radio y listo. No hay ningún otro tipo de actividad en la internación. Por supuesto que yo no voy a ir a una internación a hacer una especie de spa o de vacación, pero bueno, hay que tener en cuenta estos aspectos. Por eso es importante y yo se los quiero mencionar porque ustedes están empezando la carrera de enfermería y a veces a nosotros los enfermeros nos gusta mucho enfocarnos cuando recién empezamos. Lo que más nos gusta es pinchar, colocar vías, realizar procedimientos de tipo invasivo, que son muy lindos, son divertidos, nos hacen sentir muy profesionales,
pero también este aspecto que tiene que ver con lo psicológico o social de alguna manera, son aspectos importantes a tener en cuenta al momento de ofrecer cuidados, siempre y cuando, por supuesto, va a depender de la calidad de enfermero que yo quiera ser y de la calidad de cuidado que yo quiera brindar. Si yo solamente quiero tener un sujeto de atención para pincharlo, ponerle inyecciones y tratarlo como si fuese un robot, entonces simplemente me dedico a leer las prescripciones médicas y a cumplirlas a rajatabla y en ese sentido ya estaría más que suficiente. Profe, hace Sí, poquito, hace poquito, este fin de semana, vi la película de Patch Adams, que cada tanto me encanta verla, no sé si tuvo la oportunidad de verla, sí, sí, la vi, la vi. que Ujú, habla sí, un la vi. poco de esto. Por supuesto, tiene mucho que ver y tiene mucho que ver en la recuperación del paciente que está hospitalizado, muchísimo. Y en estos momentos, vos no sos enfermero todavía, ¿no? No trabajas en No, no, salud. todavía no. Bueno, en estos momentos que estamos en pandemia, los pacientes que se internan no reciben visitas como antes. ¿Viste? Antes, cuando los pacientes se internaban, tenían un cuidador, un acompañante, qué sé yo, tu hermano, tu primo, tu mamá, quien fuere, que podía cuidarte y estar con vos. Estaba, los domingos venían tal vez amigos, porque los domingos por lo general el horario de visita era mucho más extenso. Ahora no. Así que imagínense que este aspecto social tiene mucho, muchísimo que ver y tiene mucha importancia en el momento de la recuperación. El estado de ánimo influye y está comprobado científicamente, no es una cuestión zen que yo les estoy diciendo, sino que el estado de ánimo influye muchísimo en el sistema inmunológico. Y por ende el sistema inmunológico es el que siempre nos va a defender de un montón de microorganismos que están pululando por el universo, ¿viste? Entonces, por eso es importante que se rescaten estas. Esa película es muy buena, por supuesto es una película, pero bueno, pero en base a eso, muchos médicos, por ejemplo, y enfermeros tomaron esa película como una referencia y empezaron a aparecer lo que se llaman los payamédicos, que muchas veces aparecen en algunos lugares, en algunos hospitales, o por ejemplo cuando es el Día del Niño, antes de la pandemia, ahora en la pandemia todo es diferente. Hay también una dependencia forzosa, ¿eh? Depender de otra persona para casi todo, hasta inclusive para ir al baño. eh, y decimos forzosa porque en realidad tal vez tenemos adultos mayores que son independientes en casa, pero que en el hospital no los dejamos ni mover, que no se levante de la cama porque se puede caer, o los atamos, o los contenemos mecánicamente, porque también suele pasar que el sujeto de atención en esta etapa de la vida, cuando está fuera de su entorno, por lo general se pierde. Eso es muy común, se pierde en tiempo y espacio, no sabe dónde está, no sabe en qué fecha está, en qué día está, y entonces, por supuesto, nosotros tendemos al cuidado y muchas veces esto de la contención mecánica, que es atar a los pacientes, o de ponerles barandas y no permitirles que se levanten a la cama para ir al baño solos, por ejemplo, cuando en la casa lo podían hacer, es porque también tienen el suero, no perciben que tienen un suero, que tienen por ahí una sonda, porque se desorientan. Pero bueno, hay para el sujeto de atención una sensación de dependencia que es forzosa, ¿sí? Que no es la dependencia. Muchas veces escuchamos que dicen, no, bueno, deja que vaya al baño, pero si yo puedo ir solo, si yo en mi casa lo hago solo. Bueno, justamente es eso, es el problema de dependencia que no quieren tener. ¿Por qué? Porque el proceso de envejecimiento, justamente, así como diferentes etapas de la vida, en donde en la adolescencia vemos la rebeldía a flor de piel y de ir en contra de todo tipo de regla que se nos imponga, en la vejez, así como está en la parte de la bibliografía que les puse en las etapas de la vida de Eric Erickson. En la vejez tenemos esa sensación de plenitud, pero también de devenir, es decir, de que ya sabemos que está todo terminando, que hay un final. Y entonces hay como un ir en contra de esa realidad que se nos presenta y que es inevitable para todo el mundo, para vos, para el paciente, para quien pueda. Bien, y por lo general también hay información deficiente, ¿sí? Información deficiente. Muchas veces los médicos dan informes a los pacientes como si fuesen que ellos también son médicos y que tienen la obligación de entender toda la terminología médica. Muchas veces en la correría de todo el día, de tener muchos pacientes,
de tal vez un médico tener 20 pacientes a su cargo y 20 pacientes a quienes explicarle su situación en experiencia en la salud o en la enfermedad, eh, dan palabras muy escuetas, muy técnicas, en la que el sujeto de atención no entiende nada de lo que le dijeron. Y entonces queda con una sensación de no saber qué es lo que está pasando, si lo que le dijeron es que tiene, no sé, un tumor terminal o que realmente, no sé, tiene un lunar y que se lo extirpan y se va a la casa. Porque hablan tan técnicamente que muchas veces es difícil de entender. Y hay una cuestión que tiene que ver con la historia y con el modelo médico hegemónico, que por lo general los pacientes le tienen miedo a los médicos. ¿Sí? Le tienen miedo a la pregunta, a decir no entendí. Así como, por ejemplo, hay alumnos que cuando yo pregunto, ¿entendieron algo? Y me dicen, sí, 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 sí. Y por ahí por dentro dicen, pero no entendí un carajo lo que me dijo. Pero no preguntan. No preguntan porque tienen miedo, porque sienten inferioridad. Es una cosa que es real. Por lo general, después, el sujeto de atención siempre le pregunta al enfermero, porque siempre al tener mayor relación, no es porque el enfermero no sepa hablar de manera técnica, pero al tener mayor relación, al tener mayor contacto en tiempo, en cantidad de tiempo, en horas, y en contacto físico, entonces tiene un poquito más de confianza y entonces por lo general le pregunta. Pero bueno, eso también es una realidad y que ustedes tienen que estar atentos a estos factores. Cuando yo tengo a un sujeto de atención hospitalizado y quiero brindar un cuidado de calidad, tengo que tener en cuenta la adaptabilidad o no adaptabilidad del sujeto de atención en la internación y, en consecuencia, actuar y hacer algo, accionar. Si yo veo que el sujeto de atención se adapta y está bien, está todo bien. Si hay un proceso de no adaptabilidad, entonces ahí va a tener que modificar la conducta en cuanto a los cuidados para que esa estadía, ¿sí? que supone que es por una enfermedad, sea llevada de la mejor manera posible. Muchas veces esta adaptabilidad o no tiene que ver, por supuesto, con la personalidad del sujeto. Entonces también tengo que tener en cuenta a la personalidad del sujeto. No solo la personalidad del sujeto, sino también la participación que hay en el entorno. Por lo general, cuando se trata de adultos mayores, la participación del entorno es muy escasa, infelizmente, chicos. Es muy escasa, porque empiezan a aparecer un montón de problemas. Todos tienen que trabajar, todos tienen hijos, todos tienen hermanos, todos, y no se pueden hacer cargo de algunas situaciones del sujeto de atención. Imagínense ustedes, entonces, una persona que ya es mayor, que dedicó su vida a trabajar y a cuidar de su familia, como lo hace la mayoría de las personas, y en un momento de mayor vulnerabilidad, que es el de la enfermedad, acoplado al envejecimiento, y tener esta sensación de que nadie tiene un tiempo para poder ayudarnos o para poder acompañarnos. Es algo que se ve mucho y que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque entonces y ahí es donde yo vuelvo a insistir, que no tenemos que ser iguales con todos. Y esto no quiere decir, chicos, que yo voy a ser preconceptuoso o lo que fuere, sino que voy a prestar atención. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente adulto mayor que tiene la compañía de un entorno familiar, que uno lo percibe, que están los hijos, que un día viene una hija, un día viene el otro hijo, eh, y sabemos que podemos contar con la familia para que también después en la parte de la externación sean ellos los que continúen cuidando a ese sujeto, ahí yo no requiero mayor compañía, porque la verdad es que está acompañado y tiene un buen entorno. Pero si tengo un sujeto de atención que no tiene compañía, vemos que la familia está todo el tiempo en conflicto porque un día no puede venir, porque el otro no puede venir y porque lo que fuere, ahí sí tengo que prestar un poquito más de atención y acompañar un poco más. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Bien. Hay muchas también aspectos que hay que tener en cuenta, como el significado que tiene la hospitalización para ese sujeto de atención. El significado que tiene para ese sujeto de atención el hecho de estar enfermo. Como les dije, muchas personas piensan que cuando están enfermos y esa enfermedad requiere de hospitalización, de internación, voy a dejar de usar hospitalización porque tengo dificultad para decirlo. Internación, entonces lo, 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 lo- lo- ¿cómo se dice esto? Me quedé trabado.
lo, lo asocian, ahí, lo asocian con la muerte directamente, con que uno si está enfermo y se tiene que hospitalizar se va a morir. Y no es así. Son aspectos que yo tengo que tener en cuenta en el sujeto de atención, en el momento de la valoración. Si, si nosotros hablamos que el concepto de salud y enfermedad de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es el elevado bienestar psicosocial, ¿sí? Nosotros, como enfermeros, justamente tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos, ¿sí? Biológicos, y cuando hablamos de biológicos, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la medicación, en tiempo y en forma, con el control de signos vitales, con la frecuencia cardíaca, con los procedimientos invasivos. Después, por otro lado, tengo el aspecto psicológico, y es lo que yo les estoy mencionando ahora, que tiene que ver con lo psicológico y lo social. Es por eso que es importante no solo saber cómo yo tengo que diluir un fármaco o cómo tengo que administrarlo, sino también que yo se lo voy a administrar a un ser humano y a una persona. Entonces, por eso que no tengo que sistematizar el cuidado. Justamente en ese sentido, hay algunas intervenciones de enfermería que pueden ayudar al sujeto de atención. Por ejemplo, la comunicación terapéutica. Y para esto, el enfermero tiene que tener habilidades de comunicación, cosa que en la realidad muchas veces no se ve. Por ejemplo, si el paciente quiere saber cuando le toman la presión, vieron va el enfermero, le toman la presión, bueno, los signos vitales, y entonces el paciente le pregunta, ¿cuánto tengo de presión? Le dice. Y entonces los enfermeros, no, está bien, y no le dicen. Y estoy con fiebre, no, y después hable con el médico. Todo eso genera, ¿sí?, una inquietud, una situación de intriga, como de si no me dice la tensión arterial porque me estoy muriendo, porque la debo tener por las nubes. Y el sujeto de atención tiene derecho a recibir la información. Muchas instituciones, hasta hace muy poco tiempo, no permitían que el enfermero diga los valores de los signos vitales al sujeto de atención y a la familia, cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo, porque si yo tengo la autonomía legal para poder tomar los signos vitales, tengo que tener, sí, también el derecho y la obligación de informar esos signos vitales a la persona que se los estoy tomando, además de compartirlos con el equipo de salud. Pero no es una cuestión que es privada del médico. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes algún día trabajen, perdónenme chicos, cuando algún día trabajen, van a encontrar enfermeros y van a encontrarse con instituciones que les digan, ustedes nunca le digan la tensión arterial que tienen sujeto de atención, nunca le digan lo que le están pasando cuando le pasan la medicación, nunca le digan. Y eso está mal, ¿bien? Porque ustedes no están haciendo ningún daño. Si ustedes le toman la tensión arterial y el paciente está hipertenso, ustedes van a decir, bueno, pero si vos le decís que está con 200, 110, de tensión arterial, el paciente se va a poner nervioso. Sí, se va a poner nervioso, pero vos le vas a decir que vas a hablar con el médico para actuar en consecuencia, intervenir, generar alguna intervención de enfermería. En ese caso, sería una intervención de enfermería interdependiente, porque yo detecto la hipertensión, pero para, por ejemplo, administrar un fármaco preciso la prescripción de un médico. No es totalmente independiente de enfermería. Pero los signos vitales sí son una tarea autónoma de enfermería. Y entonces hay alguien que dijo que no le dejaban tomar. Es verdad, yo no miento. Los que ya más o menos si pasaron por algún lugar, trabajaron como enfermeros, como auxiliares y demás, saben que es real esto, que hay instituciones que no les dejan decir los signos vitales. Todo esto genera, chicos, en el sujeto de atención una situación de estrés totalmente inevitable. Porque si el paciente está con la tensión arterial elevada, yo le puedo decir, mira, si no le quiero decir el número para que se asuste, no se lo digo, pero mira, estás hipertenso, estás con la presión alta, porque por lo general siempre tengo que bajar la comunicación a ese nivel. Estás con la presión alta, estás hipertenso, estás con tal o cual valor. Pero no te preocupes porque ahora voy a hablar con el médico y vamos a ver qué hacemos para que pase esto. Ahí ustedes van a darse cuenta que el paciente se lo va a tomar tranquilo, porque
Es decir, si el paciente está internado es porque tiene alguna complicación. Y si no está internado y lo hace, por ejemplo, en una consulta, en un centro de atención primaria, es bueno que sepa sus valores porque son parte de su organismo, es parte de él, es su información. Ahora, si yo no le digo nada, ¿cuánto tengo de presión? Mm, no te puedo decir. Ahora voy a hablar con el médico. Él te va a venir a decir. Entonces, ¿qué me va a venir a decir el médico? Que además de que me tomó la presión, me detectó un tumor, un cáncer, me voy a morir. Genera toda una cuestión de cosas que nosotros a veces naturalizamos, porque para nosotros, enfermeros, que estamos todos los días haciendo lo mismo, no sé, yo habré tomado los signos vitales, no puedo contar la cantidad de veces, no hay número que exista para eso. Ahora, eso no quiere decir que para el sujeto de atención, que es individual, sea una experiencia individual. Bien, así como cuando yo hablo con ustedes y hablo en general, pero cuando alguien me hace alguna acotación o algo, tiene que ver con su experiencia propia, con lo que le pasó al alumno, con lo que le pasa al alumno y cómo el alumno toma lo que uno le está diciendo. Lo mismo pasa con el sujeto de atención. Yo pienso que tengo que hacerlo con todos de esa manera y no es así, porque cada uno requiere de cuidados individuales y entonces tengo que informar. Eh, la comunicación terapéutica es muy importante, es muy importante. Por ejemplo, ¿qué me estás pasando de medicación? Bien, porque nosotros los enfermeros somos los que pasamos la medicación. El médico la prescribe, los enfermeros la administramos. Esto es lo que te prescribió el médico. ¿Y qué me prescribió el médico? Yo he escuchado enfermeros que como no saben qué contestar, pues no pueden decir no sé, ¿sí? Dicen no te puedo decir. Hasta inclusive también he escuchado que digan no sé. Y no sé no existe. Un enfermero que pasa una medicación, ¿cómo no va a saber lo que está pasando? Si es el que la preparó. Bien, entonces, y ahí, entre otras cosas, un consejo que les voy a dar. Cuando sean enfermeros, si es que no están trabajando todavía como enfermeros, la medicación que preparan ustedes, la pasan ustedes. No pasen medicación que prepare otra persona. Y no es porque uno sea desconfiado, es porque uno es responsable y uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Ha pasado muchísimas veces de enfermeros que no importa su nivel de conocimientos, seguramente serán aquellos enfermeros que intentaron zafar en todas las materias y aprobar con más de 6, que después en la práctica no hay examen final, es decir, el examen es mi paciente y es lo que hago, eh, y no saben para qué son las medicaciones. Y muchas veces preparan medicaciones que no saben, que malinterpretaron, que por problemas visuales, ¿sí? Las ampollas, los frascos ampollas vienen con letras muchas veces muy chiquititas en colores que se generan mucha confusión y que uno tiene que prestar atención a lo que está preparando. Muchas veces hay enfermeros que como es todo todo así, todo tan sistematizado, agarran, ¿qué querés? ¿Una dipirona? Bueno, sí, paf, y de repente en ese coso de dipirona había nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador que es nada que ver con una dipirona que es un antitérmico. Y uno va y la pasa confiado en su compañero o en la persona que esté en ese momento pensando que es la medicación que es y no es. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿De quién la preparó o de quién la pasó? Y legalmente, ¿de quién la pasó? Digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo de salud, ¿de quién la preparó que no prestó atención? Pero la ley vas a responder vos porque fuiste vos quien la pasó. Y no solo en la ley, porque yo a veces no quiero ir mucho ahí al tema este de los juicios y demás, sino a su conciencia, chicos. Si ustedes pasan una medicación y matan a una persona, no está bueno. Por más que haya una justicia que me ajusticie, o un Dios que después no sé, me devuelva lo que yo di, no está bueno. Entonces, medicaciones que ustedes tienen que pasar son medicaciones que ustedes tienen que preparar. No preparen medicación y se la den a otro para que la pase porque no está bien, ni ustedes tomen medicación este, de personas que no sean ustedes quien lo haya preparado. Salvo en algunas situaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la emergencia, en la que se dispone en un equipo de salud un líder, ¿sí? En una emergencia, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio. Uno se pone como el líder, que por lo general es el que maneja la vía aérea, otro se va a dedicar a lo que tiene que ver con la colocación de accesos venosos,
y otro va a preparar la medicación. Entonces, el que prepara la medicación, por lo general, se lo pasa al que colocó la vía. Pero bueno, es solo en ese marco en donde se supone que es una emergencia y donde, bueno, los tiempos apremian. Pero en el caso de que yo tengo una sala con pacientes que ya están internados y que tengo tiempo para preparar la medicación, la preparo yo, la administro yo y así. Bien, comunicación terapéutica entonces es lo que estaba haciendo referencia a esto. Muchas veces van a pasar la medicación y ¿qué estás pasando la medicación? Tal vez es un antibiótico. No hace falta que yo le diga al paciente, te estoy pasando ampicilina sulbactam, 1500 miligramos, que lo debo diluir en 10. No. Estoy pasando una medicación, entonces yo le debo decir al sujeto de atención, estoy pasándote un antibiótico, estoy pasándote un... Y entonces el paciente puede decirme, porque yo les doy todas las alternativas a ustedes. El paciente le puede decir, bueno, no, pero a mí no me dijeron que me iban a pasar antibiótico y bla, bla. Bueno, mira, yo no lo voy a pasar, voy a llamar al médico y vamos a hablar con el médico, vos vas a hablar con el médico. Listo, el médico tendrá que venir y tendrá que decirle, mira, este es el antibiótico que te acordás, que yo te dije que te íbamos a pasar y que yo, sí, bueno, listo, pásame. Y ya está. O sea, no hay mayores complicaciones. Ahora, si yo voy a pasar un fármaco y no digo qué es, ¿con qué derecho yo no le digo qué es lo que le estoy pasando? Es su cuerpo. Y es su cuerpo y es su medio interno. Es decir, no es que le estoy haciendo una marquita en la piel, que igual es importante, pero quiero decir, estoy pasándole medicación adentro de su organismo, con todas las creencias que eso supone también para una persona. El contacto físico es muy importante en el sujeto en esta etapa de la vida, ¿sí? Muchas veces no estoy diciendo que lo tengan que abrazar ni que se los tengan que chapar a los pacientes, pero sí un apretón de manos en algún momento, una caricia, una palabra de aliento, tienen que ver muchísimo con favorecer y con generar un lazo de confianza entre el sujeto de atención y la persona que lo está cuidando. Por eso siempre es importante no perder de vista estas cuestiones, ¿sí? Siempre yo les digo, el momento de mayor vulnerabilidad que hay en la vida es eh, el de la enfermedad. Porque uno cuando se muere, se muere. Para uno mismo, la experiencia de la muerte es muerte, se murió. Pero cuando una persona está enferma, cuando uno está enfermo, cuando uno se siente mal, ¿sí? Realmente es un estado de absoluta vulnerabilidad. Y tiene que ver con esto que les estaba diciendo, chicos, esto de por qué no internar al sujeto de atención y por todas las situaciones que suceden en relación a la internación, esta creencia de muerte y demás. Entonces, muchas veces el contacto físico también es una intervención de enfermería que no tiene que ver con subestimar a una patología, ¿bien? Porque quiero decir, supónganse que el paciente está con dolor. Yo siempre pongo un ejemplo porque lo vi y me causó mucha gracia. Un abuelito que estaba internado, que no le gusta que le digan abuelito. Bueno, estaba internado, estaba con dolor y el enfermero fue y dijo, ay, es el abuelo de la habitación X, no me acuerdo. Es el abuelo de la habitación X. Ay, bueno, ahí voy. Fue y le dijo, ¿qué pasa, abuelo? Ya mal porque al paciente no le gustaba que le digan abuelo, pero bueno, está bien. Uno a veces se acostumbra a decirle abuelo o abuela a las personas mayores. ¿Qué pasa, abuelo? No, yo no soy tu abuelo, no me digas abuelo. Bueno, ¿qué pasa? No, porque estoy con mucho dolor, me duele la mano. Por supuesto, también hay procesos degenerativos óseos en el envejecimiento y aparecen enfermedades como la artrosis, por ejemplo, o el reuma, que generan dolor en las articulaciones realmente. Imagínense para una persona que tiene que estar en cama 24 horas, ¿sí? Generalmente suelen tener dolor en las articulaciones. El dolor es una de las sensaciones más feas que podemos llegar a tener en la vida, chicos. Es la más fea.
dolor de cualquier tipo. La persona que está con dolor es una persona que es inútil, es una persona que es infeliz, es una persona que no está bien. Entonces yo no puedo decirle a una persona que está con dolor y decirle, agarrarle la mano y decirle, ah, bueno, abuelito, lo que pasa es que estás mimoso, me llamás a cada rato porque estás mimoso. No, el abuelito lo último que debe querer es que un enfermero le vaya a hacer cariño cada rato. Lo único que quiere es que tal vez le alivie el dolor. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Por eso es importante el contacto físico, pero sin subestimar a la patología. Es decir, si el paciente me llama porque está con dolor, voy a tratar de aliviar su dolor farmacológicamente, como se deba, avisando al médico y tal. Pero también una palabra de aliento y un apretón de manos, una caricia, muchas veces es necesaria y ayuda muchísimo, más en un momento de enfermedad. Otra de las intervenciones de enfermería que tenemos que tener con adultos mayores es el de la orientación temporoespacial. Como yo les dije recién, muchas veces los adultos mayores, cuando los sacamos de su hábitat natural, ustedes saben y bien habrán leído en la unidad 1 que con el proceso del envejecimiento viene lo que se llama la senilidad. ¿Sí? La senilidad es un momento, un estado psicológico en el que aparece justamente con el envejecimiento. ¿Qué hace que muchas veces tengamos pérdidas temporoespaciales? Es decir, por ejemplo, no saber a dónde dejamos algo que dejamos hace 5 minutos y no acordarnos. Cuando nos sacan de nuestro hábitat natural, es decir, yo estoy todos los días en mi casa con ciertas personas o no, o estoy solo, y de pronto estoy en un lugar en donde 24 horas hay luz, 24 horas hay ruido, hay barullo, no sé si es de día, no sé si es de noche, junto con la senilidad, que no es lo mismo que un adulto joven. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Junto con la senilidad, el sujeto de atención no sabe ni dónde está. Entonces siempre es bueno, como en primeras medidas, tratar de ubicarlo temporoespacial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todos los días recordarle o hacerle recordar, mejor dicho, por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Sí? Mirá, si es miércoles, bien, son las 5 de la tarde, bien. ¿Con quién vivís? Que le mencione miembros de la familia, ¿tenés hijos, no tenés hijos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Eso hace, ¿sí?, que yo lo predisponga a una ubicación temporoespacial, de decir, ¿sabés dónde estás? Sí, estoy en el hospital tal, estoy acá, estoy allá, sí, estás acá, estás desde tal y tal día. Bien, todo esto se llama orientación temporoespacial, que lo utilizamos ¿para qué? Para mantener orientado al sujeto de atención. Porque en casa, por lo general, cuando son las 9 de la noche, se bajan los sonidos, se bajan las luces, y cuando vamos a dormir, nos vamos a dormir y apagamos la luz y ya está. Pero en el hospital, cuando nos vamos a dormir, viene a las 12 de la noche, la enfermera prende todas las luces, ¿sí? Por lo general, habla fuerte, porque para mí como enfermero empieza mi turno, empieza mi jornada, empieza mi vida, ¿sí?, a la madrugada. Pero para el sujeto de atención no, y menos si está hospitalizado. Favorecer el descanso, el reposo y el sueño son importantes y son parte del cuidado de enfermería. Y en adultos mayores requiere mucha importancia, por eso es que estoy hablándoles de esto. En el caso de que, porque muchas veces pasa que no hay ubicación temporoespacial y de pronto tenemos sujetos de atención que piensan que están, no sé, en otra galaxia, que están en la casa de la prima, que están en la casa de la abuela o que están en sus propias casas y que nosotros somos intrusos, ¿bien? O, por ejemplo, que piensan que son chicos, que piensan que están en otra situación que no es la real. Bueno, hay estudios científicos. ¿Vieron que dice eso de decir, hay una frase que dice, a los locos hay que darles la razón? Bien, hay un estudio científico que dice que pacientes en etapa o en edad de adultos mayores, cuando están en situación de internación, se utiliza lo que se llama la terapia de validación. ¿Qué quiere decir esto? Es en algún punto darle la razón en todo lo que dice. Si por ejemplo dice que está en la casa y ¿qué haces vos en mi casa, por ejemplo? Me ha pasado de pacientes que me han preguntado eso. ¿Qué haces vos en mi casa? Y bueno, vine a cuidarte porque necesitas medicación, porque estás enfermo. Ah, sí, 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 sí.
Está bien, bueno, ¿y qué te vas a ir? Sí, me voy a ir, te paso la medicación y me voy. Ah, bueno, y cerrá con llave. Ah, bueno, sí, que tranquilo que te cierro con llave. Está comprobado, ¿sí?, que no generar un conflicto temporoespacial en la persona, es decir, si yo al sujeto de atención que está creyendo que está en su casa, le digo que no está en su casa y que está hospitalizado, el sujeto de atención, el anciano o el adulto mayor, siempre te van en una situación que están perdidos, siempre van a insistir en lo que ellos creen, en su realidad. Bien, los que están en una dificultad o los que están desorientados en tiempo y espacio son ellos, no somos nosotros. Entonces no necesitamos y no aportan nada para la recuperación del sujeto de atención estar peleando por una hora, queriéndole hacer entender que en realidad no está en su casa y que está en un hospital. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No hay ninguna evidencia científica que diga que yo tengo que ponerme en contra y hacerle entrar en razón o en situación temporoespacial real al sujeto de atención que diga que si yo intento eso, el paciente va a mejorar, porque es muy probable que no mejore, que empeore, que se ponga más nervioso y que altere un montón de cuestiones fisiológicas como los signos vitales, que esté taquicárdico, que esté hipertenso, bien, que esté con angustia, para que yo, por el simple hecho de que yo quiera hacerle entender que no está en su casa y que está en el hospital y que yo soy el enfermero y el que manda soy yo. No. Entonces, cuando tenemos un sujeto de atención en el que la primera intervención es la de la terapia de comprobación temporoespacial, que quiere decir esto, como les decía recién, siempre hacerles recordar en qué día estábamos, si no da resultado y vemos que el sujeto de atención está desorientado, vamos a seguirle la corriente, porque si no lo hacemos, vamos a generar un montón de complicaciones que no son esperadas, ¿bien? Esto no quiere decir que cuando yo haga mi proceso de enfermería, mi proceso de atención o mi evolución de enfermería, ponga que el paciente está desorientado en tiempo y espacio. Yo no voy a decir el paciente está orientado en tiempo y espacio, porque no. Al paciente no se lo voy a decir, pero en el informe lo voy a tener que dejar registrado, porque es un evento no menor y es importante destacarlo. Bien. Eh, y después, por último, intervenciones que tienen la tendencia a mejorar la imagen corporal. Por lo general, las personas mayores siempre tienen un aspecto como de dejadez, por lo general, ¿sí? Por lo general, no pasa con todos. Tienen la barba más crecida, las cejas crecidas, los pelos de las orejas que le salen por todos lados, uñas largas, los pelos no están bien cuidados, pero no tiene que ver con una situación de abandono, tiene que ver con una situación de capacidades diferentes en esa etapa de la vida. Para una persona mayor, ¿sí?, lavarse la cabeza es todo un esfuerzo, porque tengan en cuenta, si leyeron la unidad 1 y la aprendieron, hay un montón de cambios a nivel fisiológicos, motores, que hace que todo sea mucho más lento. Para nosotros lavarnos la cabeza es rápido, para mí ni les cuento, pero gente que tiene cabello y mayores, ¿sí?, cuesta. No es que tienen esa imagen porque quieren, sino porque cuesta. Bien, cortarse las uñas. Cortarse las uñas implica riesgo de cortarse los dedos, porque muchos pacientes en esa edad no tienen la precisión o lo que nosotros llamamos de actividades motrices de trabajo fino, ¿sí?, que tienen que ver, por ejemplo, como enhebrar una aguja para coser la ropa. Muchas veces vemos que los pacientes en esa edad andan con ropas que tal vez tienen agujeritos, agujeros, no las llegan a coser. La ropa no está lavada todos los días. Si no tienen lavarropas, es muy difícil que laven a mano todos los días cuando las manos duelen por la artrosis, por el reuma. Bien, son cosas que parecen tontas, pero que no lo son, y que son importantes y que tienen que tener mucho cuidado y que tienen que prestar mucha atención, porque por lo menos es lo que les va a garantizar a ustedes todos los días poder volver a casa y saber que ustedes hicieron el trabajo bien, que lo hicieron bien, que prestaron atención a lo que tenían que prestar. Les digo esto porque por lo general también los enfermeros cuando empiezan, y esto pasa mucho con enfermeros que son jóvenes,
eh, cuando empiezan eh, y entran al mundo hospitalario, ven que hay un montón de procedimientos totalmente invasivos y que, hablando así como entre colegas, son entretenidos y son interesantes de realizar. Colocación de sonda vesical, colocación de sonda nasogástrica, extracción de sangre, bueno, un montón de procedimientos invasivos que realizamos los enfermeros, que nos hacen sentir importantes, ¿bien? Y que está bien que lo sepan hacer, pero no es solamente eso lo que hacemos. Nosotros, siempre se los aclaré, cuidamos de las personas, cuidamos, no curamos solamente. Y cuidar tiene que ver con estos aspectos que ayudan. Y no lo estoy diciendo yo porque me hago el amor y paz, porque no es así. Se lo estoy diciendo porque hay trabajos de investigación científica que ustedes pueden ver en cualquier plataforma de artículos científicos, eh, que demuestran que tener en cuenta este aspecto psicosocial del sujeto de atención en la internación favorecen a la recuperación y a la externación pronta, quiere decir a que se puedan externar prontamente. Y por otro lado, si yo tengo un enfermero que me cuida y que yo puedo confiar, es muy probable que de noche duerma porque yo sé que va a venir a la hora que tiene que venir, porque va a estar atento a lo que me pasa. Y entonces va a ser que yo tenga una relación que se llama de transferencia terapéutica con el enfermero de confianza y entonces ahí vamos a decir que el trabajo está bien hecho. Hablé como una cotorra, hace una hora, no sé, una cotorra. ¿Entendieron todo? ¿Alguna duda? Sí, Hablen un profe, poquito. entendimos. Entendimos, No, entendimos. profe, buenísima la clase. Buena, Muy buena, sí, profe. muy buena, muy entretenida. Linda charla, además, porque es un Sí, poco de lo que nos bueno, vamos a encontrar día a día. es con lo que se van a encontrar. Siempre que yo preparo alguna clase, siempre tiene que ver con la realidad que van a encontrarse y con lo que tiene el contenido, ¿sí? La clase de hoy nos pedía que teníamos que hablar sobre la atención al adulto mayor. Y el adulto mayor requiere esta importancia, y ustedes cuando trabajen la van a ver y se van a dar cuenta, ¿sí? Y yo sé que que muchos de ustedes que ya trabajaron o que estuvieron en contacto con la salud, este, saben que es así, que realmente pasan estas cosas. Comuniquen siempre lo que van a hacer con confianza y con seguridad. Si ustedes van a pasar un antitérmico, van a pasar un antitérmico. Si van a pasar un antibiótico, van a pasar un antibiótico. Si ustedes van a tomar los signos vitales, digan los valores de los signos vitales. Nadie se los puede prohibir legalmente, ¿sí? Ahora, hay instituciones que les piden a los enfermeros que no lo digan. Bueno, depende de la respuesta del enfermero, que el profesional, en este caso, eh, qué es lo que va a decirle para poder confrontar esa situación que no hay evidencia científica. Nosotros siempre hacemos cuidados basados en la evidencia científica. Yo no puedo cuidar más porque me lo dijo la vecina, como yo tenía que hacer. No, porque enfermería evolucionó, porque tiene una carrera de grado y porque es una carrera de grado que tiene autonomía para un montón de cosas. Por ejemplo, para los signos vitales. Entonces son cosas que les van a pasar. Bien, por un lado quería hablarles de eso y por otro lado quería hacer un breve comentario en relación al proceso de atención de enfermería. Yo sé que ustedes ya conocen el proceso de atención de enfermería, así que yo no les voy a dar una clase de proceso de atención de enfermería, pero sí les voy a decir cuáles son las estructuras y de qué manera quiero yo que hagan ustedes de acá para adelante el proceso de atención de enfermería. ¿Y por qué? No va a ser solo una cuestión de capricho, es decir, porque lo digo yo, no. Porque el proceso de atención de enfermería, que lo vieron ustedes el año pasado, es un proceso que muchas veces, visto de la manera que lo vemos, es prácticamente imposible de ponerlo y hacerlo en la realidad. Muchos enfermeros, yo creo que el PAE es como la cruz del estudiante de enfermería y es la cruz del enfermero. Siempre dicen, no, no lo puedo hacer, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, no lo entiendo. Eh, pero ¿por qué no lo entiendo y por qué no lo puedo hacer? Porque realmente
no le estoy prestando atención a lo que es verdaderamente el proceso de atención de enfermería, que no es más ni menos que lo que hago todos los días como enfermero, pero de manera estructurada y escrita, registrada. Bien, es eso. Y por supuesto, tiene algunas cositas, ¿sí? Algunos detalles que son un poquito más científicos, que a veces nos cuestan o memorizarlas o saberlas. Bien, bueno, el proceso de atención de enfermería. Ahora quiero que hablen un poquito ustedes. ¿Qué es el proceso de atención de enfermería? ¿Quién sabe? Es un proceso de atención de enfermería. ¿Pero qué es? Son los pasos que se usan para atender a un enfermo, ¿no? Yo no recuerdo bien la Sí, definición exacta, sí. Bueno, pero no, pero es así, tirando ideas como recién dijo yo Dani. recuerdo que era, o sea, hacer el proceso, o sea, con las normas y usando lenguaje eh, técnico específico, Bien, un lenguaje técnico y estandarizado, porque es un lenguaje estandarizado estándar y universal. Es y decir, el mismo universal. lenguaje que uso acá en Argentina es el mismo lenguaje que voy a utilizar, no el mismo idioma, el mismo lenguaje que voy a utilizar, no sé, en China, en Estados Unidos o en Brasil. Eh, Bien, es un proceso, por supuesto, y como proceso, y como dijo el compañero, tiene una serie de pasos a seguir. Bien, está basado en el método científico. Bien, ¿se acuerdan cuando estudiábamos en la secundaria, en biología por lo general, veíamos el método científico, que era una serie de pasos que debíamos seguir para llegar al conocimiento con características de ciencia, que tenía diferentes características. Bien, el proceso de Cinco, ¿no? atención de enfermería es el método científico aplicado a la profesión. Desde ahí es, por ejemplo, que enfermería comenzó a ser considerada como una ciencia. Bien, es un método que es sistemático. ¿Qué quiere decir? Estos pasos están relacionados unos con otros y puedo ir y volver por ellos las veces que yo quiera. Es cíclico, porque una vez que lo empiezo, lo termino, pero si lo tengo que retomar, lo vuelvo a retomar. Bien. Es refutable, por supuesto, cualquier método científico, cualquier conocimiento científico siempre puede ser refutable, pero es comprobable. Y ahí la refutación, entonces, es un debate y no una discusión. Bien. Eh, ¿Cuántos pasos tiene el proceso de atención de enfermería? Eso sí lo saben. Cinco son. Muy Cinco, bien. cinco Cinco pasos. pasos. Bien, el primero, ¿cuál es? La valoración, La valoración. Valoración. Muy bien. El otro, el segundo, Eh, Diagnóstico. Diagnóstico. diagnóstico de El diagnóstico enfermería. enfermero. Muy bien, diagnóstico enfermero o diagnóstico de enfermería. Tercer paso, Planificación. planificación, Planificación. planificación, que también lo podemos llamar NOC, que quiere decir clasificación de resultados esperados, ¿sí? Que viene sí, de la sigla NOC, que es una sigla en inglés, que quiere decir, bueno, no sé inglés, chicos, pero bueno, es de inglés. Objetivo, N de nursing, que es enfermería, O de objectives y bla, bla, bla. No sé inglés, chicos. Pero bueno, viene de la sigla que es en inglés, clasificación de resultados esperados, o a veces decimos CRE, hacemos la traducción de la sigla al español y queda como el CRE, CRE. Quiere decir clasificación de resultados esperados. Entonces, ahí tenemos el tercer paso, que sería planificación, CRE o no. Bien. Cuarto paso, Ejecución. ejecución, ejecución, que es la puesta en marcha, ¿verdad? Bien, que la podemos conocer en inglés, la sigla es NIC, y en español la sigla es CIE, Clasificación de Intervenciones de Enfermería, ¿bien? O ejecución. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas bibliografías que ustedes van a encontrar que son norteamericanas, por lo general, y que se latinizan pero mantienen las siglas en el idioma. Por ejemplo, como la Nanda, la taxonomía Nanda, que ustedes la conocen, la taxonomía Nanda, ¿sí? Que es Sí. una clasificación de diagnósticos de enfermería,
que NANDA es una sigla en inglés, pero nosotros la adoptamos ya y la naturalizamos como la taxonomía NANDA, y listo, ¿sí? Que es una clasificación de diagnósticos de una asociación norteamericana de enfermería. Bien, eso es la sigla NANDA, pero nosotros ya la tomamos latinizada. Entonces puede que encuentren bibliografía que diga NIC o NOC, y usted diga, ¿qué es esto de NIC o NOC? No entiendo nada. Bueno, nada, son planificación, ejecución, ¿sí? O CRE o CIE, clasificación de resultados esperados, o CIE, intervención de enfermería. Y el último paso, chicos, Evaluación. 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 Bien, en la evaluación es donde yo voy a evaluar, exacto, es donde yo voy a evaluar todo lo que hice. Bien, si dio resultado o no dio resultado, ¿qué resultados dio? ¿Vamos por ahí? Ahí vamos bien. Primer paso, valoración. ¿Cómo valoro? Bueno, voy a utilizar diferentes herramientas para valorar. Por un lado, voy a utilizar algunas herramientas que son de libro prácticamente. Y entonces puedo llegar a tomar las 14 necesidades de Virginia Anderson, que están inspiradas en la pirámide de Maslow. ¿Se acuerdan la pirámide de Maslow? Seguro, no quiero que se acuerden en detalle de todo lo que dice, pero sí que las que la hayan escuchado nombrar o mencionar. La pirámide de las necesidades de Maslow. Sí. Bien, que tenían que ver con autorrealización, necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera. Virginia Anderson, ¿la conocen a Virginia Anderson? Sí. Sí. Virginia Anderson, una de las precursoras de la enfermería, se inspiró en esta pirámide y creó las 14 necesidades básicas. Entre ellas, dormir, alimentarse, cuidarse, higienizarse, eliminar, etc. Bien, estas necesidades que Virginia Anderson tomó, inspiradas en la pirámide de Maslow, no son necesidades libradas al azar, sino que si ustedes prestan atención, y cuando quieran lean las necesidades de Virginia Anderson, están por patrones funcionales de salud. ¿Qué quiere decir patrones funcionales de salud? Quiere decir que va por algún aparato, por algún sistema. Es decir, cuando habla de necesidad de alimentarse, en realidad está hablando de un sistema en nuestro organismo, ¿sí? Que podríamos decir que es el sistema digestivo. Cuando habla de necesidad de eliminación, está hablando de que nuestro aparato excretor, ¿bien? De nuestro metabolismo, no están libradas al azar. Entonces puedo utilizar las 14 necesidades de Virginia Anderson para empezar a valorar al sujeto de atención e identificar aquellas necesidades básicas que están insatisfechas. Y también tengo elementos técnicos como lo que es la auscultación, la percusión, la palpación, ¿sí? Son elementos que nos ayudan también a hacer una valoración a conciencia. Por supuesto, la valoración cefalocaudal, bien, que tiene que ver de cabeza a pies, valoración, observación de enfermería y la comunicación. Es decir, puedo preguntar alguna duda que tenga con respecto al sujeto de atención. Cuando yo empiezo a valorar, hasta ahí me entendieron, auscultación, percusión, palpación, todo ahí va bien. Sí, profe. ¿Va? Entonces, una vez que yo tengo toda esa información, voy a empezar a poder clasificarlos como datos, ¿sí? Datos que yo obtuve de esa valoración. Y entonces voy a tener datos objetivos y datos subjetivos. Datos objetivos son todos aquellos datos que se pueden medir y comprobar. Por ejemplo, la tensión arterial es un dato objetivo. ¿Lo puedo medir? Sí, lo puedo medir. Frecuencia cardíaca, ¿la puedo medir? Sí, en número, en un intervalo de 1 minuto, que por lo general es lo que utilizamos. Temperatura también la puedo medir, es un dato objetivo. Bien. Un resultado de laboratorio también lo puedo medir. ¿Por qué? Porque tiene tanto de hematocrito, bueno, es un valor numérico, se mide, hay rangos preferenciales, así que también es un dato objetivo. Pero también hay datos que son subjetivos, por ejemplo, que el sujeto de atención me diga que le duele la cabeza. ¿Puede ser verdad? Sí. ¿Puede ser mentira? Sí. ¿Puedo comprobar? No.
puede decir que tiene náuseas. ¿Cómo mido las náuseas? No hay forma de medir náuseas. Puede ser verdad, puede ser verdad, puede ser mentira. ¿Sí? Profe, me tengo que retirar porque me duele la panza. ¿Qué sé yo si es verdad o si es mentira? No lo podemos saber. ¿Puedo disimularlo? Sí. Bueno, son datos subjetivos. ¿Puedo establecer alguna herramienta para medir los datos subjetivos para poder después hacer una evaluación? Sí, claro, por ejemplo, con el dolor. El dolor es un dato que es subjetivo. ¿Qué es subjetivo? Quiere decir no es que lo inventa, quiere decir que depende del sujeto, depende de la persona, por eso es subjetivo, depende de la persona, depende del sujeto. Ustedes saben que nosotros tenemos entre los seres humanos diferentes umbrales de dolor, niveles de dolor. Por ejemplo, para que a mí me saquen una muela, me tienen que poner 5 litros de anestesia porque si no, no me dejo tocar ni loco, porque tengo un umbral de dolor muy bajito. Ahora tengo, no sé, mi hermano, que le sacan la muela y ni le ponen anestesia, porque el umbral de dolor de él es muy alto. ¿Bien? Así también, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los trabajos de parto, ¿sí? Las contracciones. Hay mujeres que nos cuentan que el trabajo de parto fue nada, fue sí una molestia, y otros que dicen que fue como el peor dolor de su vida y que no quieren tener más hijos, tuvieron uno y no tuvieron nunca más, porque fue el peor momento de sus vidas, en cuanto al dolor, quiero decir. Pero puedo tener escalas para individualizar ese dolor y para poder saber cuánto es que le duele. ¿Para qué? Para después poder evaluar y saber en qué nivel de dolor estamos. Entonces, de pronto puedo decir del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 10 es el peor dolor de tu vida y 1 es leve. Y dice, me duele un 6. Bien. No deja de ser subjetivo porque le ponga un número. Porque lo mismo, si yo le pregunto a una persona que está en trabajo de parto cuánto duele, me dice 6, por ahí le pregunto a la otra, me dice 15. Ni existe el número de tanto dolor que existe, que siente, perdón. Pero puedo sí ponerle algún tipo de valor para poder saber si, por ejemplo, le doy un analgésico, saber si a la hora disminuyó y bajó y cuánto disminuyó ese dolor, o aumentó también, porque puede pasar. Bien. Esos datos que son subjetivos o datos que son objetivos pueden ser a su vez también históricos o actuales. Históricos tienen que ver con todos los antecedentes del sujeto de atención. Y actuales son todos los que tienen que ver con los datos actuales del sujeto de atención. Un resultado del laboratorio recién hecho es un dato actual. Signos vitales tomados en el momento es un dato actual. Ahora, un antecedente de una cirugía previa de hace un año es un dato histórico. Que en la anamnesis médica se llama como motivo de consulta y al dato actual, y antecedentes como el dato histórico. El tema es que nosotros tenemos que hacer un proceso de atención de enfermería que no se parezca en nada al proceso médico, porque son dos procesos diferentes. Uno es del cuidado y el otro es del curado. Bien, entonces tengo estos datos que los puedo clasificar, y esta clasificación lo que me va a permitir es tener la mayor objetividad a la hora de cuidar, porque van a haber datos que realmente no van a valer la pena, como otros que sí van a valer la pena. Pero justamente en lo que tiene que ver con la parte de la comunicación, en la que yo me comunico con el sujeto de atención, así como su nombre, su apellido, su edad, su género y tal, van a empezar a aparecer datos que en el relato del sujeto de atención van a estar presentes y yo los tengo que tener en cuenta, sean o no importantes para mí en ese momento. Pero bueno, de todos esos datos yo voy a obtener conclusiones. Y estas conclusiones se van a traducir en diagnósticos enfermeros. Los diagnósticos enfermeros tienen la característica, ¿sí?, de identificar o etiquetar de alguna manera las respuestas humanas frente a los factores externos, frente a factores adversos. Entonces, por ejemplo, puedo decir dolor agudo, ¿bien?, que es una respuesta humana. El dolor es una respuesta humana. Si yo, por ejemplo, le pincho la mano a una persona con una aguja, ¿qué le va a pasar? Va a sentir dolor. Justamente, la primera parte, la etiqueta del diagnóstico va a ser la respuesta humana, el dolor. Después voy a hablar de la causa, de por qué le dolió. Pero la primera etiqueta va a ser
la respuesta humana. ¿Por qué? Porque es hacia donde yo voy a apuntar. Y después, en segundo término, voy a ver cuál es la causa, la etiología que está provocando ese dolor. Bien. Entonces, el diagnóstico de enfermería tiene un formato, ¿sí? Un formato que nosotros llamamos formato PES, que es de las siglas P, E y S. No es de pez de pescadito o de pececito, porque esa termina con Z. De PES. ¿Qué quiere decir PES o las siglas PES? ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan? No. Problema, Sí. ¿sí? P de Problema problema. más etiología más síntoma. Muy bien. Signos, S es de signos y síntomas. Bien, entonces de pronto puedo llegar a tener un diagnóstico que sea problema, etiología, signo y síntoma. En el relato, o en la narrativa, en el momento en el que yo formulo el diagnóstico de enfermería y tengo que escribir, tienen cierta cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es ciertos elementos que permiten que la P se una con la E y la E se una con la S. ¿Para qué? Para tener coherencia, para que tenga sentido, porque si no sería como muy estructurado y no tendría un sentido. Entonces la P siempre va relacionada con la E y la E siempre está manifestada por la S. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo, pero para que ustedes lo puedan entender. Supónganse que yo le pincho la mano a un amigo con una aguja. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? El dolor. Dolor. ¿Sí? Dolor. Esa va a ser la P. ¿La P de qué? Problema, de lo que a mí me va a preocupar. Dolor. ¿Relacionado con qué? Y ahí voy a tener a la E, que la E es de etiología, y etiología quiere decir causa. ¿Bien? Entonces, ese dolor está relacionado ¿con qué? Con el pinchazo. En la mano. Con el pinchazo en la mano. ¿Bien? Manifestado por, en este caso puede estar manifestado por el sujeto de atención, que refiere molestias en el miembro superior derecho, vamos a decir. ¿Sí? O en la mano. ¿Está bien? Entonces, vieron que yo puse, o que dije, la respuesta humana, relacionado con la causa, manifestado por. Supónganse que yo tengo un paciente que está con excitación psicomotriz, ¿sí? Por lo general, a veces los pacientes adultos mayores siempre están algo excitados por la noche. Bien, entonces ahí lo que puede llegar a pasar es que si el paciente está muy excitado, ¿qué le puede llegar a pasar? Puede caerse de la cama. Bien, supónganse que es una cama que no tiene barandas y está muy inquieto y se mueve para un lado o para el otro. Un adulto mayor es muy probable que se caiga. Ahí, es muy probable, puede llegar a pasar. Es decir, ¿se cayó de la cama? No, pero como yo soy un enfermero que planifica los cuidados, sé que es un riesgo. Y entonces ahí diferenciamos dos tipos de diagnósticos, básicamente de enfermería, que decimos que son diagnósticos reales y diagnósticos potenciales. Diagnósticos reales son los que tienen que ver con lo que pasa. Por ejemplo, el que mencionamos del dolor. ¿Sí? Dolor. El dolor lo tiene ahora. ¿Es real? Es real. No es que va a llegar a pasar. Ahora, ¿el paciente se cayó de la cama? No. ¿Puede caerse de la cama? ¿Podría caerse de la cama? Y sí, porque con ese cuadro de excitación que tiene, es muy probable que se caiga de la cama, pero no se cayó todavía. Entonces, hay una cosa que no va a ir, que es el manifestado por, porque algo no puede estar manifestado si no pasó. ¿Entienden? Entonces ahí lo tengo que suprimir. Y solamente voy a utilizar viene de los patrones funcionales o aparatos o sistemas que se ven afectados. Entonces, por ejemplo, en el primero, dominio 1, si no me equivoco, porque yo tampoco me lo sé de memoria, son 13 pero bueno, a veces de tanto repetirlo no me acuerdo. El dominio 1 creo que tiene que ver con promoción de la salud,
sí, promoción de salud. Y tiene que ver con todas las cuestiones que tienen que ver justamente con la promoción de la salud. Entonces voy a encontrar diagnósticos que tienen que ver con no un individuo enfermo, sino con situaciones que promuevan la salud de un sujeto. En el dominio 2 voy a encontrar, creo que es dominio 2, es nutrición, y ahí voy a encontrar todo lo que tiene que ver con la ingesta, ¿sí? La hidratación del sujeto de atención. Entonces, cuando tengo un paciente que tiene problemas de alimentación, voy a utilizar y voy a dirigirme a dónde? Al dominio 2, porque es de nutrición, ¿entienden? Bien, y ahí vamos a encontrar dominio 3, y ustedes van a encontrar dominio 3, dominio 2, nutrición, clase 1, y ahí van a encontrar una clase. Y dentro de esa clase van a encontrar un montón de diagnósticos, ¿sí? Un montón de diagnósticos. Esos diagnósticos son las etiquetas diagnósticas. Es lo que nosotros vamos a tomar Y para eso es el poder... número que se tiene que poner, ¿no, profesor? Eso tiene un número. Ustedes van a ver, van a prestar atención, que va a tener, por ejemplo, no sé, va a decir lesión de, deterioro de la integridad cutánea, y al lado van a ver 0,00058, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué está ese número? Para universalizar el cuidado en cuestiones lingüísticas de idioma. Esto que les decía yo hoy. Por ejemplo, no sé, se van a trabajar a Brasil. La etiqueta diagnóstica es la misma, pero el idioma es diferente. Entonces, ahora la tendencia es que todos los cuidados sean sistematizados en el sentido que hablo de lo que tiene que ver con la informática. Entonces yo no necesitaría escribir, en un futuro todavía no existe, pero no necesitaría escribir el diagnóstico, la etiqueta, escribirla, sino que simplemente poner el código. Y con el código que tiene al lado, ya todos interpretamos lo que significa, porque ese código tiene un significado, que es un diagnóstico. Nosotros no vamos a poner el número, simplemente cuando hablemos de un diagnóstico, vamos a identificar el dominio, la clase, y ahí mencionamos el diagnóstico. Bien, deterioro de la integridad cutánea, no hace falta que le pongan el número. De ahí van a tomar la P, ¿sí? De esa etiqueta, de esa taxonomía. El relacionado con, que después sigue la E, eso lo tienen que sacar ustedes de su paciente, de su realidad, porque la causa no es la misma para todos. Y el manifestado por, sin dudas, De la también valoración, digamos. del paciente mismo. O sea, suponte, yo tengo un paciente que tiene deterioro de la integridad cutánea porque está desnutrido. La causa es la desnutrición. Ahora, vos tenés un paciente que tiene deterioro de la integridad cutánea, ¿por qué? Porque está mucho tiempo en la cama en la misma posición. Son dos causas diferentes que llevan al mismo problema. Por eso es que la etiología no la pueden sacar de un libro, la tienen que sacar de la realidad. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bien. Una vez que yo formulé el diagnóstico, por supuesto, tengo que empezar a planificar el cuidado. Bien, el cuidado. ¿Qué es lo que voy a hacer para mejorar esta situación? Es decir, vamos a continuar con la línea del riesgo de la lesión, por ejemplo, porque el paciente se puede caer, que es lo que hablábamos hoy. Se puede llegar a caer porque está con excitación psicomotriz. Ahí yo tengo que empezar a planificar. Por eso viene la planificación o clasificación de resultados esperados. Un detalle, la clasificación de los resultados esperados siempre se escriben con el verbo en infinitivo. ¿Sí? Con el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Terminado en ar, en ir, perdón chicos, en ar, er, ir. No hay ningún tipo de conjugación temporal. Ni pasó, ¿sí? Ni pasará, ni está pasando. ¿Sí? Por eso es en infinitivo. Por ejemplo, ¿cuál sería mi objetivo para el paciente que tiene un riesgo de lesión porque está con excitación psicomotriz? ¿Cuál sería mi objetivo? Que el paciente no se caiga, ¿bien? Si hablamos así como todos los días. Que el paciente no se caiga. Yo no puedo poner que el paciente no se caiga como objetivo, porque no está bien, ¿sí? Lo que yo puedo decir es proporcionar, por ejemplo, barandas, ¿sí? O activar las barandas, ¿bien?
siempre en infinitivo, porque eso no me da ningún tiempo. Por eso les decía, no pasó, ni pasará, ni está pasando. No me da tiempo, lo que quiere decir que me da justamente la libertad para poder establecer esa planificación o esos objetivos en el tiempo que yo sí los pueda administrar y cumplir. Bien, si yo pongo, no puedo hablar en pasado porque no, es imposible, pero tampoco puedo hablar a futuro. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, tengo, por ejemplo, colocar barandas, por ejemplo. ¿Qué resultado esperado tengo? Que no se caiga. Bueno, proporcionar una cama segura para el paciente, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando tenga esa excitación psicomotriz no tenga riesgo de lesiones. ¿Bien? Entonces siempre lo voy a escribir en infinitivo a los verbos, porque siempre son los verbos los que nos ayudan, porque los verbos son acciones y lo que yo planifico es acción. Bien, una vez que tengo los resultados esperados y clasifico qué es lo que espero, ahí voy a ir con intervenciones. Intervenciones. Entonces yo digo, por ejemplo, proporcionar en la parte de planificación, dije, proporcionar una cama adecuada para el cuadro del paciente, del sujeto de atención. En intervenciones de enfermería, ¿qué es lo que voy a hacer? Es la ejecución, es la puesta en marcha, sería el cuarto paso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar las barandas. Entonces, se coloca al sujeto de atención en una cama provista de barandas de tal dimensión que le proporcionan seguridad ante cualquier evento de excitación psicomotriz. ¿Sí? Ahí no hace falta que utilice el verbo en infinitivo. Ahí tengo que decir lo que hice, la intervención. De las intervenciones de enfermería tenemos 3 tipos de intervenciones. Intervenciones independientes, es las que yo no necesito ningún tipo de prescripción para hacerlas. Por ejemplo, los signos vitales es una intervención independiente. No necesito que nadie me autorice para hacerlo. Intervenciones dependientes, en las que sí dependo de alguien para poder hacerlos, por ejemplo, la administración de fármacos. Yo puedo administrarlos libremente, pero para poder administrarlos preciso de la prescripción de un médico, porque si no, no lo puedo hacer. Es dependiente. Y están las interdependientes, que tienen un poco de las dos. Un poco de independencia y un poco de dependencia. Por ejemplo, en el caso, no sé, supónganse que tenemos un paciente, el médico me prescribe colocarle una K108 al sujeto de atención. Una K108 es una sonda que se utiliza para alimentación. Bien, ¿tengo la habilidad para poder colocarla como enfermero y la autoridad legal y facultativa para poder hacerlo? Sí, lo tengo, lo puedo hacer. Entonces coloco, pero estoy dependiendo del médico. ¿Pero de quién voy a depender para comprobar que esa sonda esté bien colocada? De una placa, por ejemplo. Y entonces voy a necesitar al técnico en rayos que me haga una placa de tórax para comprobar que la K108 está colocada en el lugar adecuado. Es interdependiente. ¿Por qué? Porque varios miembros del equipo de salud trabajamos para llevar a cabo esa intervención. Siempre puede ser impulsada por el enfermero o no, pero sepan que por eso se dice que es interdependiente. O por ejemplo, cuando yo sugiero una visita con el psicólogo, por ejemplo, que hablo con el médico para que el psicólogo venga a visitar al paciente, es una actividad interdependiente. Yo detecté de manera independiente la importancia de la visita de un psicólogo, por ejemplo, de contención psicológica para el sujeto de atención, pero yo no puedo pedir interconsultas ni tampoco soy psicólogo. Así que lo hablaré con el médico y el médico pedirá la interconsulta con el servicio de psicología y vendrá el psicólogo y dará la contención psicológica. Pero la intervención, en definitiva, fue nuestra porque nosotros lo sugerimos. ¿Bien? Por eso es interdependiente, porque no es directamente dependiente de alguna situación. Y por último, viene la evaluación, es decir, ¿dio resultados o no dio resultados? Bueno, sí dio resultados o no dio resultados y entonces ahí tengo que volver a empezar. Por eso decimos que es cíclico, porque no es definitivo. Si no dio resultados, yo tengo que volver a empezar. Así como en el método científico, cuando yo empiezo a hacer algo para comprobar científicamente, porque tengo una hipótesis y quiero confirmarla, y cuando llego a los resultados no son los que yo esperaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a empezar e ir para otro lado, porque con el lado que fui no dio buenos resultados.
Y básicamente es eso lo del proceso de atención de enfermería, como repaso y además también para que ustedes sepan cómo quiero que hagan los procesos de atención de enfermería, porque van a ser claramente. Pero no se preocupen porque los van a hacer, yo les voy a dar alguna que otra vez algún caso clínico, nosotros llamamos casos clínicos que son ejemplos, los van a hacer y los vamos a trabajar en clase, así todos nos sacamos la duda y sabemos si estamos en el camino o estamos perdidos. Bien. Por hoy, chicos, los voy a dejar tranquilos porque ya hace mucho tiempo que estoy hablando. Les voy a subir, por supuesto, lo que hablamos en el primer bloque, que tiene que ver con la atención del adulto mayor hospitalizado o en visita domiciliaria. Les voy a subir me parece que ya le subí, ayer lo subí, un PowerPoint de proceso de atención de enfermería, en donde les explico todo lo que es el proceso de Sí, sí, atención de profe, lo enfermería, subió. todo detallado, muy bien. Profe, Sí. Y me para faltaría hacer subir un la PAE dijo taxonomía. lo del. ¿Qué cosa? No les dije que hagan un PAE, ¿eh? Un PAE, no. Ah, pensé que sí. Bueno, No, que que les voy a subir el material, que lo del PowerPoint del PAE ya se lo subí, lo que les voy a subir es la taxonomía, que no la tienen, y algunas cositas. Fíjense que en el campus hay un apartado, vieron que dice unidad 1 y ahí tienen algunas cositas, después tienen otra parte que dice proceso de atención de enfermería y ahí van a encontrar todos los elementos que tengan relación eh, con el proceso de atención de enfermería. ¿Está bien? ¿Alguna duda? sí, profe. Que es re difícil, PAE, ¿Eh? que es re difícil el PAE. No, no Es es re difícil. difícil. No. Miren, chicos, yo tengo una materia que es solamente de PAE, que ustedes la van a tener ya. Solamente trabajamos procesos de atención de enfermería. Y los chicos, la verdad, están quedando sorprendidos de decir, ah, ¿era esto el proceso de atención de enfermería? No es difícil para nada difícil es el proceso de atención de enfermería. Me parece que el tema está que ya tiene un prejuicio, un preconcepto el PAE. Por eso dije, el PAE es la cruz de todo estudiante de enfermería, porque a cualquier estudiante de enfermería que le digan el PAE les va a decir, uy, sí, el PAE, oh, tenemos que hacer un PAE, y siempre le chifiamos. Igual lo hice, El PAE, profe, me costó un montón de semanas, pero lo hice. Me fijé en el Nanda, en el Nick, que me pareció dificilísimo, pero ahora que lo explica me acuerdo y lo sí. hice, pero tardé como 2 semanas, pero lo El hice. NIC, el NIC-NOC, la clasificación NIC-NOC, yo no la utilizo ni se las exijo utilizar porque ahí es donde no es real. Vos no podés tener intervenciones de Ujú. enfermería y objetivos de enfermería aislados de tu paciente. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No las podés sacar de un libro, Sí, sí. ni de tu hospital. Porque ponerle que NIC, que es intervenciones de enfermería, te dice un montón de intervenciones que en tu hospital da gracias que tenés una aguja 25/8 para hacer todo tipo de procedimientos. O un tensiómetro para un montón de pacientes. Y el NIC a veces es muy utópico. Por Tiene mucha eso, NIC rama, no. ¿no? Claro, sí, mucho. Y ahí es donde se empiezan a perder y Y no, te y se perdés, van. y te perdés. Sí, sí. Por eso es que yo no se los digo, no se los pido, porque la realidad es que el proceso de atención de enfermería siempre tiene como objetivo, ¿qué cosa? Brindar cuidado de calidad al sujeto de atención. Si vos, ante un problema con tu paciente, vas a ir al NIC para saber qué es lo que tenés que hacer, entonces estás medio No, complicado. no, pero yo no soy Ahora, enfermera, ¿eh? Yo hice un no, pero no te trabajo digo vos, que dio el no te lo profesor digo hace un montón. puntualmente. No Ah, te digo a perdón. vos puntualmente, a vos, que lo hagas vos, sino digo, si uno tiene que ir al NIC para ver qué es lo que voy a hacer como enfermero y no uso mis conocimientos o para lo que estuve preparado, entonces ahí se complica. Si el diagnóstico de enfermería lo usamos de la taxonomía Nanda, porque por supuesto es una taxonomía que está avalada y que es totalmente adaptable a cualquier situación. ¿Entendés? Y es universal. Y eso es bueno porque les da a ustedes, acá no se usa mucho, ¿sí? Pero bueno, yo ya les trabajé, que les conté que estuve un tiempo en Brasil. En Brasil se usa el PAE para todos los pacientes. Y realmente
es una herramienta muy útil, y para el enfermero ni hablar, y para los estudiantes mucho más, porque, porque cuando vos haces la valoración, yo te doy un caso clínico, y haces la valoración del caso clínico, y tenés que diagnosticar, sos vos la que está cuidando al paciente, entonces vas a tener que empezar a poner prioridad a qué le vas a prestar atención, porque un paciente puede tener muchos problemas, no solamente el riesgo de que se cambie, de que se caiga, que no coma, que no se hidrate, ¿entendés? Entonces vos vas a poner prioridades, qué es lo que quiero cuidar primero, y después con qué voy a seguir. Entonces te va dando un pensamiento crítico para la enfermería que es bárbaro, que ningún otro procedimiento, otra metodología en enfermería te enseña mejor que esa, además de la práctica, ¿no? Porque la práctica de todos los días, que es lo que les falta. Chicos, hablando de eso, ¿les dijeron algo de las prácticas a ustedes? No. No, Nada. No, profe, nada. no lo vamos a hacer todavía, ¿no? Que por ahora, por el momento, no vamos No, a no. tener prácticas. No, Solamente no, sí. No, la verdad yo no tengo ni idea porque yo no soy docente de práctica, pero quería saber porque por ahí le dijeron que empezaban, que no sé. Para saber, nada. La práctica es muy importante también, muy, mucho importante. Pero bueno, al no tener Nos había práctica, el dicho otra profesor no enseña. profesora, Sí. lo que nos había dicho la otra profesora de psicosociales, mm, que, que no, hay gente del año pasado que no se puede recibir por las prácticas, porque no hicieron las prácticas todavía. Desconozco. Sé que el año pasado no hubo prácticas. Eso sí sé. Pero No. que no se hayan recibido por eso no lo sé. Pero Profe, ¿podría Hernán explicar lo había, de... Hernán había dicho que presenciales, las clases, no íbamos a tener por el momento, pero que sí estaba buscando la posibilidad de que a mediados de abril pudiéramos empezar las prácticas. Que cualquier cosita él nos iba a estar comunicando. El gran problema, chicos, porque, a ver, cuando ustedes van a las prácticas en un hospital, ahora ponen la excusa el tema de la pandemia. Eh, cuando ustedes se acercan al hospital van a tener pacientes con muchas enfermedades infectocontagiosas, muchas, no solamente coronavirus. Van a tener TBC, meningitis, KPC, HIV, eh, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Pero bueno, hablando de enfermedades respiratorias, ¿sí? Que no es necesario que yo me pinche con algo, pero que también son riesgos. La tuberculosis también se contagia de la misma manera que se contagia el coronavirus, ¿sí? Por macrogotas. Entonces, eh, existe ese riesgo. El tema es que para la tuberculosis tenemos vacunas. Para el coronavirus ahora están apareciendo, pero muchos de ustedes, por la calidad de ser estudiantes, no la van a recibir antes, sino que la van a recibir por calidad de riesgo, como se está estableciendo ahora el plan de vacunación por coronavirus. Entonces es un tema, porque imagínense, les llega a pasar algo a ustedes. Lo que le hacen poner a los chicos que tienen así, ¿cómo se llama? Que son estudiantes, es un seguro de vida. Sí, eso sí, pero ¿qué pasa? Si te morís por coronavirus, ¿qué haces con el seguro? Nada. La gente se está muriendo No, y con te el cuento coronavirus. algo, Ese los es de el la gran UNAC, problema. los están mandando, y lo están mandando, está bien, lo están mandando a hacer campo, pero es una locura porque lo están mandando a golpearse mal. Hay alumnos en el hospital de Berazategui donde yo trabajo, de la UNAG, de enfermería, Sí. de kinesiología, de medicina, Sí, están todos sí, sí, metidos sí, ahí en el sí, hospital. están locos. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, Bueno, porque acá los que realmente tengo yo es acá grave. que mandan a campo, directo, a A hacer campo el de batalla. detectar, mirá lo que te Claro, estoy diciendo, directamente a ahí. morir, como quien dice. Y aparte Es sabés que a la terrible. la guerra. vacuna la cepa nueva no la cubre. Mira, no sabemos hasta qué punto. Hay el Lancet, que es una revista científica, Sí. ayer comunicó que bueno, la Sputnik es una de las mejores vacunas, que es la que estamos usando acá, por lo menos para el profesional de salud. Y había otra más acá se aplica la Sinopharm, ¿no? Hay una Sí, Sinopharm y la Sinovac. Bueno, una sí. de las dos, que las dos son chinas, una de las dos
tiene eficacia, un porcentaje alto de eficacia contra las nuevas cepas, que son mucho más virulentas, más agresivas. Sí, son agresivísimas. Pero bueno, sí, son muy agresivas porque yo el año pasado, yo trabajo en terapia intensiva. El año Sí, sí. pasado, mis pacientes que morían tenían más de 60 años y tenían por lo Pero general... ahora no cambió. No, yo tengo pacientes, hoy chicos, no saben lo que fue. Hoy, desde la No semana cambió, pasada, el tema de la edad cambió 24 muchísimo. años, 25, Sí. 26, 28, 30, sin patologías Previas. asociadas. Exactamente. Así que bueno, nada, eso, cuídense mucho. Y bueno, el tema de las prácticas, yo sé que es un tema que es importante, pero bueno, ahora en un segundo plano. Yo creo que es mejor evitarlos. Sí. Chicos, tengo que irme porque tengo que dar clase en otra No, comisión y profe, no quiero te pasar, jodemos más, por lo menos. quiero ir al toilet y después empezar la otra clase. Así que Un bueno, beso, profe. después les Profe, subo disculpe, lo todo. último, lo Profe. último. Sí, La modalidad decime. del parcial es virtual, porque la clase pasada No, no pudo asistir. virtual, es virtual sí, porque no sé qué pasará en julio, ponele. Pero en el caso que sea así, remoto, de esta manera, va a ser oral. Van a ser de a 5, después vamos a hacer los cronogramas, yo les voy a dar un horario, una lista con horarios, y ustedes van a tener libertad de poder anotarse en diferentes horarios, porque en 2 horas, por supuesto que no entran los 52 alumnos que son. Pero voy a ir dando como turnos, y ahí en grupos de 5, y es examen oral, porque realmente es una materia que quiero que aprendan, y no evaluarlos de manera virtual no puedo. Está bien, Y si es presencial, Perfecto. será presencial. no creo. Yo tampoco, pero bueno. Por cómo viene, No hay que sabemos, no esperar sabemos. mañana. El viernes hay que esperar lo último. Bueno, chicos, Chao, profe. No te cuídense jodemos más. mucho. No me Gracias molesten, por favor. igualmente. Profe. Más vos Chau, que chau. estás ahí. Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Chao, chicos.